Shabbat Shalom Lekulam a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos proteja y nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento y espíritu de discernimiento para poder entender y comprender el presente y las cosas venideras y que se revelan a través de su profética palabra. Nos toca en este tiempo ver la parashá número 10, el mensaje de la parashá Miketz al final, y que tiene relación desde el capítulo 41 del libro de Bereshit o Génesis, del versículo 1 hasta el capítulo 44, versículo 17. Y vemos que empieza en un enlace con la parashá pasada y que tenía que ver con qué, con que Joseph está interpretando sueños, ¿sí? Está interpretando, dándoles la interpretación a los sueños que tienen dos personas que eran servidores delante de Paró, un panadero y un copero, y que estas interpretaciones que Joseph les da se cumplen conforme a cada uno de ellos, uno para bien y otro para mal. Pero Joseph, acordémonos de que él encarga a uno de ellos, ¿a qué? Al copero, de que se acordara de él en el momento que ya estuviera de vuelta en el restablecimiento de su servicio delante de Paró. Pero dice la Torá que él se olvidó y tuvieron que pasar 2 años. Entonces, acordémonos de que es importante hacer el seguimiento, pedir la sabiduría del Todopoderoso, que el Rúa nos dé, nos abra los ojos, porque dentro de este formato, de esta historia, hay mucha interpretación, hay mucha profecía para este tiempo. Profecía para el tiempo en que fue dada y profecía para el tiempo final. Y asimismo vemos que dentro del mensaje la aplicación de que como un hombre que estaba o siguiendo sujeto a la verdad, sin embargo tenía que padecer. Esto quiere decir de que el caminar en la verdad cuesta, el seguir la verdad es tropiezo, pero no es un tropiezo ¿para qué? Para que yo no me pueda levantar. No, es un tropiezo, porque ciertamente dentro de nosotros todavía hay una inclinación del que ser hará a querer hacer las cosas que no son conformes a la voluntad del Todopoderoso, a no cumplir el propósito que Él ha trazado para cada vida, para su honra. Vemos que Joseph, el motivo de sus 10 años de cárcel habían sido ¿por qué? Porque él malinformaba a sus hermanos. Y como eran 10 hermanos, entonces cuentas 1 año por hermano. Y por eso también, a pesar de todo este tiempo, acordémonos que dentro del proceso de la aflicción, del proceso que tenemos que vivir en una comprensión de nuestro ser, de nuestra alma, es porque es necesario para poder ir formando nuestro carácter.
Nosotros tenemos que tener una imagen conforme a la de su Hijo. Y tener una imagen conforme a la de su Hijo no se logra en asistir, en ayunar, en orar, en leer. No, sino que exige mucho más allá de lo que, o el deber que tenemos dentro de guardar los mandamientos. Y dentro de esa exigencia, asimismo, como toda operación en la vida, dentro de un aprendizaje, ese aprendizaje tiene que ser evaluado. Y entonces exige prueba. Asimismo es el proceso de el ser escogido, elegido y apartado de los demás. El poder ser diferente. ¿Cómo se muestra o cómo se mide nuestra diferencia de los demás? ¿Cómo se ve un fruto que nosotros tenemos que dar? Porque no es solamente que me aparten, me escojan y me separen, sino que tengo que dar fruto. Y si no doy fruto, entonces tenemos ejemplo de que como en la agricultura hay métodos que utiliza el hombre para hacer, por decir así, hacer parir a un árbol que no quiere dar fruto. Todo exige dureza, todo exige dificultad, sacrificio. El asunto no es suave, el asunto no es fácil, el asunto no es un camino amplio, espacioso, resbaloso. No, es dificultoso y es bien difícil, pero la recompensa es grande. El proceso es que tengo que ir subiendo, escalando, tengo que ir mejorando, tengo que ir subiendo mi nivel de espiritualidad. Por eso dice que era necesario, dijo el primo, para que me entiendas, que yo mengüe para que él crezca. Mientras yo no mengüe, él no puede crecer en mi vida. Por eso José tenía que ser todavía ir formado su carácter, porque él estaba siendo escogido para algo grande. Y en él vemos ¿qué cosa? Vemos la figura profética del Mashiach. Por eso es que, de acuerdo a los sabios, él es la figura del Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente. Su segunda venida se presentará como el Mashiach ben David, el rey, el entronizado. Pero Joseph, para poder ser entronizado, porque de acuerdo al seguimiento, veremos que Joseph va a ser entronizado en el mundo. ¿Debido a qué? A que él primeramente tiene que sufrirla. Él no llega al puesto que va a llegar así de simple, de sencillo, porque solamente sí interpretaba el sueño. Pero acordémonos que dice que Yahweh estaba con él. Pero a pesar de que estaba con él, pasa las pruebas. Y entonces lo que él había hecho a sus hermanos, tiene que recibirlo. Lo que él había mal informado, por eso a él también lo malinforma la mujer de Potifar. Y porque él también, en vez de fiarse, o en vez de afianzarse, de agarrarse a lo que tenía prometido, él empieza en un momento también a resbalar, a dubitar y tener confianza en el reporte de un hombre delante de el paró para poder salir donde estaba. Y eso le cuesta 2 años más. 2 años más le cuesta. Eso lo ves en el capítulo 40, versículo 14. Ahí está donde ¿qué? Que él todavía está acordándose de un rencor de sus hermanos, diciendo todavía, informando de que él por causa de sus hermanos estaba ahí. Es decir, que todavía su carácter no estaba moldeado, no estaba alineado como quería el Todopoderoso, como repito, para lo grande que venía. Entonces por eso vemos de que ciertamente estos 3 días
que tiene cumplimiento en la interpretación de esos sueños, representan ciertamente qué cosa. Representan los 3 días en el sepulcro de Mashiach. Y pasado, dice, después de que sucede esto y que queda todavía guardado, dice el capítulo 41, versículo 1, sucedió pasado 2 años. 41:1. O sea, al final, dice, sucedió al final. Por eso la parashá se llama Miketz, al final. Vemos de que pasan 2 años. Interesante. ¿Cómo podía el faraón saber cuál era la interpretación correcta? En el versículo 8, aconteció que por la mañana el espíritu del faraón estaba perturbado e hizo llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Y el paró les contó sus sueños, pero no hubo quien diera la interpretación a Paró. ¿Sí? Yahweh habla al espíritu del hombre. ¿Sí? Porque podemos ver que ciertamente, como una regla, habíamos dicho de que todos tenemos sueños, pero que el sueño es un sueño, una interpretación para un acontecimiento. ¿A quién se le puede revelar ese sueño? El mundo, dijimos, que está lleno de una transmisión del Espíritu, de un habla del Espíritu, de una voz del Ruach, pero para quienes tienen la capacidad de poder escuchar. No todos podemos escuchar, porque el que escucha es el que está cerca. Acércate para que escuches. Pon el oído más cerca. Pero el acercar demanda ¿qué cosa? Compromiso, cumplimiento, fidelidad. Entonces, para poder escuchar lo que el Espíritu está diciendo, tenemos ¿qué cosa? Como una regla, es que tenemos que, el sueño que tengamos, es un sueño que viene del Todopoderoso. Porque acordémonos que dentro de ese sueño se puede ¿qué cosa? También abrirse una puerta hacia mi propia fantasía. Nosotros estamos ¿qué cosa? Llenos de temores, de ansiedades, de preocupaciones, de lo que esperamos. Nos acostamos pensando en el mañana. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Por eso dice el Salmo 4, en paz me acuesto y en paz me levanto porque sé que tú me sustentas. Siempre es importante la recitación, la vocalización de las palabras de las Escrituras. Porque dice la carta de Kefa que el que hable conforme a la palabra de Yahweh. Tenemos espíritu de profecía, tenemos un espíritu, sí, de un real sacerdocio, pero conocemos las funciones del profeta, las funciones del sacerdote. Sabemos lo que hace, cómo se maneja, cómo se conduce. Todos queremos tener ese espíritu. El espíritu está. El asunto es el receptor. Como el radio, como dijimos, son ondas. Cada cual puede tener ese contacto. No hay pared que pueda impedir. Por eso dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su ser, para hallar y encontrar el oportuno socorro. Confiadamente. No es anda tú, ora tú, confiadamente. Cada cual puede acercarse. Pero el problema es que a veces no hay palabra de Yahweh en el corazón. Por eso, para poder saber que si un sueño es del Todopoderoso, la palabra que recibo debe de permanecer. O sea, el sueño que yo tengo que tenerlo tan clarito,
que no se me puede borrar un solo detalle. ¿Por qué? Porque es sueño de quién, es palabra de quién, del Todopoderoso. Y la palabra dice qué cosa, que permanece para siempre. Bajo ese concepto, bajo esa ancla, entonces lo que me hable no se me puede olvidar. No, es que tengo una profecía para ustedes, mi ají, pero déjenme acordar, que ya me acuerdo. No me puedo olvidar. Tiene que ser tan clara que en el momento que la recibí, en el momento que estoy, como en el momento que viene. Ni un detalle, ni una coma puede olvidarse. Tan clara la tengo que tener. Porque la palabra del Todopoderoso permanece para siempre. Y debe de estar ese mensaje de acuerdo a las Escrituras. Porque estoy recibiendo en palabra. ¿Y la palabra qué? ¿Falta algo en este? No, en esta instrucción no le falta nada. Está completa. Así es. Entonces lo que yo recibo tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Como está escrito. ¿Sí? Como está escrito. Porque dice la palabra. El que hable de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Porque su palabra es ¿qué? Es Kadosh. Y lo que recibes es Kadosh. Y como tercer punto, este sueño debe estar en línea con lo que el Todopoderoso ha expuesto en mi espíritu y debe confirmar las cosas que están en mi espíritu. Es decir, es una línea de espíritu a espíritu. No puede ser una línea de espíritu a alma. Espíritu con espíritu. Una línea. Eso debe ser así. Por eso Gálatas 5:25, cuando nos habla acerca de qué, de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Son 9. O sea, el amor, el gozo, el shalom, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la confianza, la humildad, el dominio propio. Y dice Shaul en el compendio, porque a la verdad, las cartas de Shaul son un compendio de lo que dice la Torá. Él no está alejándose nada de lo que ya está escrito en la Torá. Nos está, como dice, haciéndonos entender, poniéndonos las cosas claras por si acaso no las entiendas. Mucha ley, no, hay que la ley la entiende un doctor. Ojalá todos tuvieran el mismo espíritu, le dijo Yahweh Moshe. Quiere decir que no en todos hay el mismo espíritu. Pero eso no quiere decir, como no hay en todos, entonces, pues yo me quedo ahí nomás. No. ¿Por qué? Porque tengo que producir frutos. Porque si yo me quedo chantado, plantado, no doy fruto. No doy fruto. Sí, dar fruto es un proceso, como la planta, que tiene que ser abonada, que tiene que ser cultivada, que tiene que ser plantada, que tiene que ser regada, para después esperar esos frutos. El Espíritu te planta, el Espíritu te riega, el Espíritu te cuida, el Espíritu te abona, y el Espíritu desea frutos de ti. El Espíritu desea frutos de mí. Y empiezas a dar, primero, el fruto de ¿qué? Efesios 5 también. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahora dice, acuérdate que en sueño dice Shaul, camino a Damasco, ¿qué cosa? ¿Qué pasaba? Que tuve una visión y en lengua hebrea, dice, me habló. ¿Quién le habló en lengua hebrea? Yahshua. Que le decía que me ha parecido porque te voy a enviar. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿Qué cosa? Me sirvas. Sí, a fin de que saques del reino de Hasatán, del reino de la oscuridad, y los traslades, los lleves a la luz. A la luz. Reino de luz, de oro. Y los frutos de luz, porque dice que el abacados,
quiere que todos los hombres sean salvos, de acuerdo a la primera carta de Timoteo en el capítulo 2. Que todos los hombres sean salvos. Y después de esto, ¿qué cosa? Que vengan, que se vuelvan al pleno conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Para qué? Para que ahora soy hijo de luz. Y como hijo de luz tengo que dar fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Son 3. Fundamental para la vida del creyente. Ahí dice Efesios capítulo 5, versículo 9. Consiste en qué? En toda, dice, toda, no media, un cuarto. No, yo soy bondadoso con los que me ayudan. Yo soy bondadoso con los que me sirven. Yo soy bondadoso con los que me llaman. Yo soy bondadoso con los que se acuerdan de mí. Con los que me caen bien. No, dice toda es toda. El fruto que yo doy porque soy hijo de luz. Porque si yo no soy hijo de luz, el Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, así como hijo de luz, en mí tampoco no debe de haber sombra de variación. Es decir, que no tengo que ser jacobito, que no tengo que ser bipolar. Mi vida no puede ser bipolar, es sí o sí. No puede ser, porque el Abacados no es bipolar. Entonces dice que tengo ¿qué cosa? En toda bondad, en toda justicia y en toda la verdad. 3 necesidades para el alma del que se ha vuelto a la luz admirable. Tiene que dar esos frutos: bondad, justicia y verdad. Sin eso, ¿cómo puedo decir que yo amo? ¿Ah? Yo te amo, yo te amo. Oye, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu justicia? ¿Y tu verdad? ¿Dónde está la verdad? La verdad es un pilar. La gente, ¿por qué? ¿A qué le tiene miedo la gente? A la muerte. Es decir, que la gente no quiere morir. Tú le preguntas, ¿tú quieres? O sea, la gente en sí, la gente quiere vivir. No, la gente no quiere vivir. La gente no quiere morir. Es decir, la gente no quiere, ¿qué cosa? Separarse de la oscuridad, separarse de las tinieblas, separarse de la injusticia, separarse de la mentira, separarse de la maldad, del desenfreno y de todo lo que no es luz. Eso es lo que la gente no quiere. La gente no quiere vida, no quiere preservar la vida. Porque si la gente quisiera la vida, como dice el proverbio, el Salmo 34, ¿no? ¿Cuál es el hombre que quiere la vida? Pregunta el Espíritu. ¿Cuál es el hombre? Porque el Espíritu sabe que el hombre, ¿qué es lo que quiere? Quiere evitar la muerte. Es decir, quiere evitar que ya no se le quite el desenfreno, que ya no se le quite la mentira, la idolatría, la vanidad, los afanes de esta vida, las conquistas, el poder, el dinero, eso le duele. Y por eso es que escapan y quieren ir ¿hacia dónde? A la muerte, que hacia allá se dirige en este tiempo. En manada se va. Porque no aceptan, no entienden lo que les dice. Por eso dice que hay algo que no se satisface: la muerte y el Hades. Y que dicen, quieren más. Dicen proverbios. La gente camina a la muerte. ¿Por qué? Porque, ahorita te digo, la gente no quiere la luz, no quiere al Padre de Dios. Ciertamente ese video, ¿no? Donde sí, por la necesidad, por la situación, buscan a través de una oración, de una cadena, un contacto. Pero ¿para qué oran? ¿Para qué oraban?
para evitar la muerte. En este tiempo, como se sigue, por estos asuntos de las, ya ustedes saben, que no se puede decir porque si no nos cortan, ¿sí? Nos quitan del canal, pero ustedes lo entienden. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y cuántas más vendrán de velocidades y revoluciones. ¿Por qué? Porque el hombre vuelta quiere escaparle a la muerte, donde está lo fácil, la oscuridad. No quiere salir de la oscuridad, no quiere la luz, no quiere dar fruto, porque no hay verdad en ellos. Como no hay verdad en ellos, no hay justicia, no hay bondad. ¿Sí? Y por eso ves cómo está caotizado el planeta. Si con 3 no puedo, ¿cómo puedo con 9? Con los frutos del Espíritu. Estos son los frutos de luz. Es el primer paso. El segundo paso es ir a hacer ya luz. No es que voy a primero a hacer luz. No puedo. Porque de 3 salen los 9. Esto es como el prisma. Con colores primarios salen colores secundarios. Entonces con frutos primarios van a salir frutos importantes que complementan al creyente en el crecimiento espiritual que necesita cada uno de nosotros. Entonces ahí puedo tener, primeramente puedo tener amor. Ahí tengo el amor. El amor no lo voy a tener ya. Tengo que conocer la verdad. ¿Cuál es el amor? No el amor de esta vida, de este mundo. Eso no. Eso no es amor. Eso son sentimientos. Son sensibilidades. Pasiones. Son pasiones, lo que tú quieras decir. ¿Ya? Pero eso no es amor. Entonces, ahí puedo tener gozo, tanto que quieres gozo. ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Y cómo puedo estar todavía en aflicción si no he dado fruto de los 3 primeros? ¿Me entiendes por qué todavía no sigo en el sufrimiento? Sigo en la necesidad. Sigo que estoy apretado. Sigo que estoy necesitado. No doy fruto. Y el fruto no me lo va a calificar el hombre. El Todopoderoso, el Abacados, Él es el que me califica. Entonces, para poder tener paz, para poder tener paciencia, para poder tener afabilidad, para poder ser amable, para poder ser bondadoso, para tener confianza, porque eso también es parte. Quiere decir que tú, a estos 9, tú le puedes buscar el arquetipo. O sea, confianza. El otro lado de la confianza, ¿cuál es? El temor, el miedo. Que ese es un problema también que vamos a ver en esta parashá. El miedo. ¿El miedo de quién? De los hermanos de Joseph, casi al final de la parashá. Entonces vemos qué cosa. La humildad. ¿Sí ves? La humildad. El dominio propio. El dominio propio. O sea, claro, si tengo confianza, tengo dominio propio. Confianza en lo que Él me ha prometido. Y por cuanto Él me ha prometido, entonces tengo dominio propio en la circunstancia que me venga, sea cual sea. No tengo por qué. Porque he confiado. Si estoy desesperado, ay, entonces no he confiado. No he confiado. ¿Sabe por qué no he confiado? Porque me falta verdad. Y la verdad está aquí. Y la verdad me hará libre. La verdad me hace libre, sí. Pero la verdad ¿de cuánto? ¿De cuánto tiempo? ¿De qué tiempo le dedico a Él? La verdad del Shabbat, de media hora, y el resto para mis afanes, para mis preocupaciones. No voy a crecer, no voy a dar fruto. Este es el tiempo en el que yo puedo añadir
en el que yo puedo redimir, dice, redimiendo el tiempo. Este es el día que se redime. Y redime bien. No hay que redimir. Ah, no, es que yo ya me la sé. No, porque eso no es humildad. De estos frutos, sácale lo que no son frutos. Porque hay frutos que se pudren y frutos que perduran, florecen. Entonces, ¿qué se pudrió? Se me pudre el amor, se me pudre el gozo, se me pudre el shalom, se me pudre la paciencia, se me pudre la amabilidad, se me pudre la humildad. amén. ¿Y qué tengo que hacer? Vuelta al inicio. Vuelta al inicio. Por eso es necesario que me plante bien en la verdad. ¿Para que me haga libre? Si no, es porque todavía, ¿sabe por qué no doy fruto? Porque estoy atado al mundo todavía. Porque la verdad no me he hecho libre. Yo pienso que estoy libre. No, todavía hay lazos que me atan a la oscuridad. Lazos que me tienen agarrado a los hijos de este mundo, a los hijos de desobediencia, a los hijos de ira, a los hijos de maldición. Así dice la palabra. Así dice la palabra. Todos estos calificativos para los que no son hijos de luz. Porque si fueran hijos de luz, tuvieran estos tres frutos primeramente. Y por eso dice qué cosa. Porque los que son del Mashiach crucificaron qué cosa. Su carne, con todas sus penas y apetitos. Con todas tus penas están crucificadas. Es decir, ya están muertas. Yo no tengo por qué apenarme ya, porque ya está muerta esa pena. Todavía estoy apenándome de mi familia, todavía estoy apenándome de que me maltratan. Quiere decir que no está crucificada mi carne. Todavía está que quiere vacilar mi carne. No se quiere subir a la cruz, no se quiere subir al madero. Oye, súbete, carne mía, espérate un ratito. Acuérdense de ese que decía, ¿hasta cuándo, Padre Almeida, no? Hasta la vueltita nomás. Así mismo nos pasa con nuestra carne. Oye, carne mía, ya pues, crucifícate, súbete, muere ahí en el madero. Espérate un ratito. Espérate, es que ya termina el año y viene el fin de año, el 31, y tú sabes, carne mía, que quiere vacilar esa quema de año, ese pavo navideño. No hay tiempo para esas cosas. ¿Sí? Por eso dice, vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? ¿Y qué es estar de acuerdo con el Espíritu? Con lo que te dice arriba nuevamente. Gozo, paz, amor. Pero primero tienes que irte a la verdad. ¿Con qué me presentaré delante de ti? Hijo de hombre, esto ha dicho. Que te presentes, ¿sabe con qué? ¿En qué? En que tengas misericordia, que tengas justicia y que tengas un corazón dispuesto a seguirle. Corazón dispuesto a seguirle, ¿verdad? Verdad, justicia y bondad, nuevamente. Y el que es rico, y el que es valiente, y el que es sabiondo, que no se vanaglorie en eso, porque el que quiere vanagloriarse, o que quiere tener un estatus, primeramente tiene que cosa, conocerme y entenderme, que yo lo que quiero es misericordia, juicio y justicia. Otra vez tres cosas. Conocerme y entenderme. Una cosa es que lo conozca y otra cosa es que lo entienda. ¿Sí? Tengo que conocerlo. Lo conozco a través de la verdad. Si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo entiendo? Pero es que todavía me tiene así. No te entiendo. Claro que si no me conoces, ¿cómo me vas a entender? No es que te tengo en un proceso todavía, porque tengo que formar tu carácter. Tengo que apagarte esos fósforos que todavía tienes. Te voy a dejar uno, sí, porque igual te va a servir. Pero tengo que apagarte todavía un poco de fósforo. Porque ya mismo pareces camareta. Esa llamarada. No le digas. ¿Sí ves?
y tengo que todavía meterte bisturí. No te entiendo. Otra vez, ¿qué quieres que te diga? No me conoces. Conóceme primero para que me entiendas. ¿Cómo me conoces? Míralo a José, pues míralo a José. ¿Cómo era la vida de él? Por esto dice que es importante, ¿qué cosa? Que por qué tanta repetición de los sueños de Faraón. En el 41, en el versículo 16, ¿sí? En el 28 y en el 38. 41, 16, 28 y 38. Llama la atención que los dos sueños de Paró están repetidos dos veces en la Torá. ¿Por qué Yahweh quiso duplicarlos? ¿Por qué? Porque en esto hay un mensaje escondido. Vuelta digo, porque el mensaje, la profecía, siempre es para el tiempo y es una profecía para cumplirse. Por eso es que Yahweh, a través de su Rúa, en la Torá, a veces duplica un mensaje, se escribe dos veces la misma palabra, porque quiere que pongamos atención en eso. Porque este mensaje ciertamente es ¿qué cosa? Es para los últimos tiempos. Son dos sueños, 3 días, y que después dice ¿qué cosa? Al final de ¿qué cosa? Miket Shanatah Yamin. Al final de un par de años de día, es lo que literalmente dice la Torá. Al final de un par de años de día, lo que se ha traducido 41.1 sucedió pasado 2 años. Pero literalmente dice al final de un par de años de días. Acordémonos qué cosa, que un año, un día representa un año. De acuerdo a Salmos 90, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, también lo dice. ¿Y esto qué tiene que ver? De que tenemos que tomar atención que lo que está pasando, eso tiene que suceder en el último tiempo. Cuando dice revelaciones, que también hay plagas. Sí. Entonces, antes, durante y al final tienen que pasar estas cosas antes de la venida de Mashiach. Por eso ves en Mateo 24 y Marcos 13, cuando habla del verdadero arrebatamiento, ¿sí? Que dice que mandará a quienes, a los malachim, para separar. O sea, un malachim para cada uno de los que han sido fieles hasta el momento de su venida y que han pasado durante el proceso de la gran tribulación. No es que la teoría de que no, es que van a salir un rato mal explicado. Porque el arrebatamiento sí es para recibirlo hasta los aires, nada más. Nada más, no es que se va a una ciudad celestial, no. Ahí nomás, para recibir. Es decir, que Él viene a recibirlo, porque Él es el Rey, necesita una comitiva, una bienvenida. Eso es lo que está hablando. Que lo vaya a recibir. De los 4 puntos, de los 4 vientos, los malachim recogerán, separarán, para al final de la gran trompeta, la señal del Mashiach. ¿Sí? Entonces harán al encuentro, pero después de la gran tribulación. Por eso vemos que tiene que haber, ¿qué cosa? Una relación entre la aflicción y el fruto. Versículos 51-52. Después de todas estas cosas que yo se he gobernado, ustedes de esto ya tienen que seguir, porque estamos viendo qué cosa. El mensaje. Aquí hay mucho que ver, pero tiempo no da. Acuérdense de que Paró va a cambiar el nombre a Joseph,
un hebreo por uno egipcio. pagano, un hombre pagano, como el mundo actualmente lo ha hecho, con Yahshua. Asimismo, una autoridad delegada, no suplantada. Pues Joseph es nombrado el segundo, es una autoridad delegada, no como ahora que, no, es que el hijo es el padre es el hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el uno suplanta al otro y el otro suplanta al uno. No, autoridad delegada también. El padre delega al hijo. Porque toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. ¿En qué cabeza? A decir, no, que es el mismo, es lo mismo. No dice dicho eso, pues entonces. Así es. Así es. Yo no hablo por mí mismo, sino las palabras que escuché de parte de mi padre. De parte. ¿Qué no entienden? Que es de parte. No es que, y yo mismo, por mí mismo. No. Que no entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay oscuridad todavía en esas mentes. Porque no están viendo, conociendo la verdad. Desde el principio, el mes. Si a la verdad le quito el principio, es muerte. Mes. Por eso, ¿no? La palabra hebrea es mes. Aleph, men, tav. Le quitas la Aleph es el principio. Bereshit. ¿Cómo puedes entender la verdad? ¿Cómo me puede hacer libre la verdad si le estoy quitando el principio? Imposible. No funciona así. Por eso es que hay miles de religiones. ¿Por qué? Porque se separaron del principio. Y ahí está la religión. El hombre interpretando como él cree. Escuchando espíritus. Pero que no son del Ruach HaKodesh. Porque dicen que hasta los mensajeros de Hasatán se visten como ángeles de luz. ¿Sí ves? Ahora la primogenitura está pasando ¿qué cosa? A Efraín, dice el 51-52, y a su hijo primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo, Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso por nombre Efraín, ¿por qué? Porque Dios me ha hecho fecundo en la tierra de ¿qué? De mi opresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay relación entre la aflicción y el fruto. Porque los hijos son frutos. Pero estos hijos están siendo ¿qué cosa? Están siendo concebidos después de los años de la opresión, de la aflicción que tuvo Joseph, de lo que tuvo que pasar. Ahora está viendo fruto. Pero hay ¿qué cosa? Por eso es Efraín. Qué importante que esta primogenitura, acuérdense que el primogénito, ¿cuál es? Manasés. Sí, literal. Pero de acuerdo a la palabra, el primogénito de Elohim, ¿quién es? Es Efraín. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5, 1 y 2. Dice que Rubén, el primogénito de Israel, pues él era el primogénito de su padre, pero como profanó el hecho de su padre, su derecho de primogenitura fue otorgado ¿a quién? A su hermano Yosef, hijo de Israel. Y sobre ellos dos vinieron más bendiciones que sobre todas las tribus de Israel. De Judá, sí, surgirá ¿quién? El Mashiach. Pero el derecho de primogenitura será otorgado ¿a quién? A Joseph. Pero es de Efraín. ¿Por qué? Porque la bendición, por eso él dice, me ha hecho fecundo. ¿Sí? El Todopoderoso dice, me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Efraín es una forma dual de la palabra Efrat, fecundo, que viene de la raíz para dar fruto. O sea, es fecundo y da fruto.
Puedo ser fecundo, pero no puedo dar fruto. ¿Sí? Efraín es las dos cosas. Cuando el alma del justo enfrenta la aflicción de la manera correcta, el justo tiene que pasar por aflicción. El justo no va a pasar de salto la vida. Bonito. Si quieres ser justo, prepárate a sufrir. Porque el justo es el que va a heredar. O no dice así la palabra. Los justos son los herederos. Y para ser justo, tengo que pasar ¿por qué? Por la aflicción. Pero esa aflicción tengo que pasarla de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Guardando los mandamientos, teniendo la confianza en él. Entonces tendré siempre un fruto duradero. Por eso Efraín representa ¿qué cosa? Esto. En la dualidad. ¿Cuál es la dualidad de Efraín? Primeramente, ¿qué cosa? Las almas que son salvadas de la destrucción. ¿A través de qué? Del sufrimiento del Mashiach. Por el sufrimiento del Mashiach se salvan muchas almas. ¿O no es así? Amén. ¿Sí, no? Muchas almas. Por el sufrimiento del Mashiach, por el Mashiach sufriente, por el Ben Yosef. Ben Yosef. Por él el mundo es salvo, sacado de la destrucción. Y segundo, Efraín que da ¿qué cosa? Da frutos. ¿Cuáles son frutos? Apocalipsis capítulo 7. Y vi una multitud que no se podía contar. ¿Sí o no? Lengua, linaje, tribu, nación, pueblo, de todos y para todos. ¿Y quiénes son estos? ¿Ah? Estos son los que salieron ¿de dónde? ¿Y cómo que no? ¿Cómo que no? La dualidad de Efraín es primera, sí, que tiene que salir a través del sufrimiento del Mashiach. Y la otra, la que se ve al final. La que se ve al final. Porque redención habrá hasta el final, como misericordia. Porque si no hubiera misericordia, no hubiera redención al final, en medio de los juicios. Están en medio de los juicios. Por eso se llama gran tribulación. Quiere decir que va a haber misericordia. Por eso dice, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia es duradera. Si Él no tuviera misericordia, ¿para qué nos hizo? ¿Para qué creó al mundo? ¿Por qué Joseph trató duramente a sus hermanos? 42:7. Viendo Joseph a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y, hablándoles duramente, les preguntó de dónde han venido. Y ellos contestaron, hemos venido de la tierra de Canaán para comprar alimento. Joseph los reconoce, pero ellos no lo reconocen. ¿Tenía que darse o...? Joseph tenía ¿qué cosa? Joseph es el modelo. Él tenía que aprender. Acuérdense que ya sufrió, ya está entronizado. ¿Sí? Él sufrió mucho. ¿Sí? Pero había aprendido mucho de todo el sufrimiento que el Todopoderoso había permitido en él. Él había perdonado a sus hermanos en su corazón y no había ya lugar ¿para qué? Para la amargura. Acuérdate que los 2 años es porque todavía había en su corazón amargura. Por eso son 2 años que se le añaden. ¿Para qué? Para cumplir también 12. Por cada tribu, por cada hermano, contándose el mismo. Contándose el mismo, porque por eso siempre. Yo perdono, pero primero yo me tengo que perdonar. Claro. Faltaban él y faltaba Villamil. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre el cambio empieza en nosotros. No, es que él no cambia. Sigue siendo bravo, pero cambia tú, pues. Primero, para que él cambie y deje de ser bravo. Yo quiero que él cambie, ¿y tú? No, pues el problema es él, no soy yo. Qué humilde que es, ¿no? Qué humilde que soy. El propósito que era producir
arrepentimiento en qué? En ellos. Él sabía que necesitaban estar bajo trato duro. ¿Para qué? Para hacerles ver la necesidad de qué? De hacer tikkun, de hacer rectificación. ¿Por qué? Porque ellos cuando ven que ellos reconocían que eran hijos de un padre que se había quedado y un hermano que estaba con ellos. La prueba viene que no, que tenían que traer, pero ellos empiezan a proteger a Benjamín. Cambiaron. Ya no estaban actuando como con él. ¿Sí? Entonces eso era lo que era ciertamente el trato duro para ver qué había, si había sensibilidad ya en el corazón de sus hermanos. Si a través de que los hermanos habían pasado hambre, habían pasado sufrimiento, habían pasado incluso en el momento dado de que están delante del Salvador, trato duro. Ah, no, es que ya vengo, ahora sí, a los caminos de mi rey. Ya soy hija del rey, ya soy hijo del rey. Entonces todo es bendición, todo es alegría, todo es prosperidad, gloria, gloria, triunfo, triunfo, victoria, victoria. ¿Ah? No, no es así. El formato no te da eso, no se ve. Hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque es parte de qué? De que mi corazón empiece a ser sensible. Mi corazón es sensible. Ahora sí, puedes ver mi fruto. Bondad, justicia y verdad. Si no hay verdad en mí, vuelta a la palabra. Si no hay verdad en mí, ¿de qué bondad puedes hablarme? ¿De qué misericordia puedes hablarme? ¿De qué justicia puedes hablarme? Si yo veo que no hay nada de verdad. ¿Cómo yo sé que esto es verdad? Cuando yo hablo. Cuando hablan entre doctores, ¿hablan de qué? De ingeniería. No. Hablan de medicina. O sea, hablan de acuerdo al mismo conocimiento. Igual de ahí. Así mismo, cuando hablan entre ají, ¿hablan de qué? Si sabe que las uñas te ven bien, si sabe que lo... No. Así es. Oye, si sabes que leí y no entendí, y tú entiendes, explícame. ¿Cómo es eso? Venga, lo invito a un almuerzo, pero explíqueme esto. Ni te llama. Entonces quiere decir, si no preguntan, ha de ser que están bien, ¿no? Ajá. Quiere decir que están bien, que no están todos bien, bien, bien. Están llenos de verdad, llenos de bondad, llenos de humildad, llenos de justicia, llenos de gozo, llenos de shalom. Y no veo el shalom aquí llorando. No entiendo, no entiendo. Por eso es necesario tratar duramente. La palabra es dura, es tu palabra. Por eso los trataba duro. ¿Sí entiendes por qué? La palabra es dura. Porque quiere que sensibilice mi corazón. Se sensibilice a lo que Él quiere. Por eso me trata duro. Me raspa, dijo. Me quiere como pulco, me quiere enderezar con limón. Ahora vemos de que por qué el miedo se imagina lo que no es. Capítulo 43, versículo 18. Al ser llevados a la casa de Joseph, sintieron miedo y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos para tratarnos con insolencia y para actuar con engaño contra nosotros y tomarnos por siervos por nuestros años. El miedo es un espíritu que miente. La mente, cuando yo tengo miedo, mi mente no razona correctamente. ¿Sí? Los hermanos aquí están montando una historia que no tenía nada que ver con la verdad. Así que el miedo mismo produce más miedo.
Lo contrario al miedo, ¿qué es? Es la confianza. El que confía no teme. Y el que tiene miedo del Todopoderoso no le conoce y no confía en él. Es que le tengo miedo. Tú no tienes que tenerle miedo al Todopoderoso. A tu Padre Santo no tienes que tenerle miedo. Temor es otra cosa. Temor es otra cosa. ¿Sí? ¿Miedo por qué? Es que me va a juzgar y me va a mandar al infierno. No lo conoces. Tienes que conocerlo. Tú tienes que tener confianza. Y el que tiene confianza no teme. El que tiene miedo, por eso no conoce de su amor. Porque Él es bueno con todos. ¿O no dice así? El remedio contra el miedo es la certeza. ¿De qué? De la presencia de Yahweh en nuestros corazones. Salmo 23, versículo 4, dice, no temeré mal alguno, porque siempre tú estarás conmigo. Busqué a Adonai, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Por eso, Romanos 8, 28, ¿qué dice? Y a los que aman, y a los que aman, 8:28, y nosotros sabemos, no es que desconocemos, lo sabemos. ¿Qué cosa? Que a los que aman al Todopoderoso, Él los ayuda en todo. Él los ayuda en todo. ¿Para qué? Para mal, para bien. Aunque signifique que esto está mal, Él me está ayudando. Él me está ayudando. Me está formando mi carácter. Tengo que entenderlo, que lo que Él hace es para mi bien. Pues que a Gabrielito, la mamá le enseña una agujota, así, una jeringa grandota. Y Gabrielito, ¿qué hace? Aquí estoy, mamá, pónmela nomás. Miedo le entra. No tiene miedo. No. Es que no le has puesto una con dolor todavía. Una con amor le has puesto. Pero ¿qué pasa? Que él no entiende que eso es para su bien. ¿Sí? Él no entiende que eso es para... así somos nosotros. Tenemos miedo de lo que nos puede acontecer, pero es porque Él, si yo lo amo a Él lo está haciendo para mi bien. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito que Él ha trazado en mi vida para con Él. Él tiene un propósito, sí. Y yo tengo que saber cuál es el propósito. Que lo conozca, que lo entienda, que sea practicante de la justicia, de la bondad, de la misericordia, de la verdad. ¿Sí entiendo? Ese es el propósito de Él en mi vida. Pero si yo no doy esos frutos, entonces tiene que estar, me mete inyecciones. Doy brutos. Así pasa. Sufrimiento. Rebrutos. Entonces por eso el miedo empieza a imaginarse lo que no es. Pienso de que voy a quedar desamparado. Pienso que voy a quedar quedado. No. Es el miedo que tengo. Y me hace pensar cosas que no es. Él me ha prometido. Y cierto me va a cumplir. Pero tengo que tener confianza, certeza. Espera en Él. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te aflijas dentro de mí? Espera en Él y verás que lo vas a exaltar. Salmo 40. ¿Por qué el hombre siente tanto amor por sus hermanos en la carne? 43:30. 43:30. Vamos terminando. ¿De qué versículo? Y Joseph se apresuró, pues su amor por su hermano se manifestó y buscó donde llorar. Y entrando en su cámara, allí lloró. El lloro fue creado ¿por quién?
por el llorón, por el Todopoderoso. ¿Para qué? Para ayudar al hombre a tratar con las emociones que tiene. El que no llora o no sabe llorar tiene un daño emocional grave y necesita sanidad interior. El dominio propio no limita las emociones, solo las domina y no se deja llevar por ellas demasiado. No lloro porque me domino, no, es que no quiero que me salga la lágrima. No, el dominio solamente es ¿para qué? Para poder llevarlas. ¿Sí? El no llorar es muy dañino para el desarrollo de un carácter. El llorar es bueno y alivia mucho el dolor. Joseph necesitaba llorar ¿para qué? Para equilibrar sus emociones fuertes ¿de qué? De ver a sus hermanos. ¿Por qué? Dice que se sintió conmovido, ¿no? Dice, Joseph se apresuró, pues su amor por sus hermanos se manifestó. ¿Sí? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo dice? Se sintió conmovido. Dice así. ¿Tienen así? No saben. Un ratito. No hay tiempo. Ni Merú, Rahamab, ardieron sus compasiones, es la palabra que se dice ahí. Arder, ansiar, camar. Arder tiene que ver con qué? Lamentaciones 5:10, les doy. Piel que quema. Primera de Reyes 3:26, compasión de madre. Oseas 11:8, el consuelo de Yahweh que se enciende por Efraín. Yahweh ha creado las emociones para que el hombre pueda sentir como él siente. Las emociones fuertes tienen que ver con qué? Con la familia. Joseph tenía compasión por su hermano en la carne, como una madre siente por su hijo. ¿Porque qué? Benjamín era ¿quién? Era su padre. Era su padre. Claro. Entonces él sentía, tenía ese sentimiento de qué? Hijo de su- De madre a hijo. Esa es la compasión, por eso el lloro. No es porque dicen que los hombres no deben de llorar. Pero es por una mujer, pero no por sus hermanos. ¿Ah? Entonces vemos qué cosa, que como Yahweh siente por Efraín, ¿sí? Oseas 11:8. Oseas 11:8. Ahí terminamos. Oseas 11:8. Oh Efraín, ¿cómo te ayudaré? ¿Cómo te sustentaré, oh Israel? ¿Cómo procederé contigo? ¿Como Adma o como Seboín? Mi corazón se conmueve y se ha manifestado mi misericordia. No llevaré a cabo el furor de mi ira, ni destruiré de nuevo Efraín. ¿Por qué? Porque yo soy Elohim y no hombre, el Tuitero. Yo soy el Kadosh. ¿Cómo te trataré? ¿Sí? Lo trata Efraín, a pesar de que Efraín está como un asno montés, como una torta no volteada, porque ha sido tragado entre las naciones. Se ha desviado, se ha desorientado. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el Todopoderoso se acuerda de su compasión, y no es que se le ha olvidado, sino que para hacernos ver en un sentido figurado, de cómo el hombre también debe de traer de su corazón esa compasión para con sus hermanos. Por eso Joseph, el prototipo de Yahshua, ¿qué cosa tenía? Yahshua cuando vio a las multitudes, ¿sí o no? Sí, espiritual y físicamente desamparado, ¿qué hizo? Tuvo compasión, de tal manera que estaba dispuesto al sacrificio. ¿En qué? En su comida, en su sueño, en su tiempo y hasta su vida para suplir las necesidades. Así tiene que ser. Tenemos que tener compasión por nuestros hermanos, hasta el sacrificio, mi tiempo, mi vida, mi comida. Ay, que yo no tengo, pero tienes tiempo. O alguien me va a decir que no tiene tiempo. Es que no tengo cómo ayudarte, tienes tiempo.
Es que no tengo, no, tienes tiempo. Ayúdalo con el tiempo a tu hermano. Él tuvo compasión, porque somos, ¿qué cosa? Llamados a ser, a vivir a la medida y estatura Del de machazo. Cristo, para estar completos en Él, para ser de la misma sustancia que el Padre, para ser la misma sustancia que su Hijo, para poder ser hijos del amado. Amén. Bendito sea su nombre. Acabó de morir. Aleluya. Toda Rabán por este Shabbat y que el Todopoderoso nos bendiga. Amén. Amén.